got something that might interest you. Muy buenas gente, soy Desti y bienvenidos a otro vídeo más al canal. Seguimos en la sección de explicados y nos vamos para Shingeki no Kyojin, donde vamos a hacer la continuación del vídeo que subí hace bastante tiempo, lo de que es el Hipertitán, o el Erensaurio, Ragnarok, es decir, tiene muchos nombres, ya lo iréis viendo. Bien, pequeñas cosillas, es muy importante que sepáis que este vídeo es una continuación de este mismo que he dicho antes, es decir, que es el Hipertitán, lo único que esta es una versión más actualizada, tiene más datos, es como un remaster, ¿vale? Ya sabéis que a veces hay vídeos a los que me gusta hacerles como versiones actualizadas, porque claro, pasan el tiempo, los meses, los años, estos vídeos se quedan un poco desfasados y es mejor pues tener los datos más concretos para los mismos explicados. Bien, luego también tener en cuenta que para este vídeo es importante que te hayas visto al menos hasta el capítulo 130 del manga, ya que si no te vas a spoilear bastante más de la cuenta. Y bueno, dicho eso, sin más dilación gente, comencemos. Bien, lo primero gente que tengo que decir es que este vídeo, a diferencia de los anteriores explicados, va a tener dos ventanas diferentes. Es decir, sabéis que al final de mis vídeos, los que lo sepáis mucho, pues tiene estos dos ventanas de carteles, ¿vale? Es decir, este cartel final donde pongo las letras con colorines, imágenes, etcétera. Y aquí os lo dejo todo bastante resumido, que es la explicación. Vale, pues el caso es que para el Hipertitán no he podido resumirlo en un solo panel y he tenido que hacer dos diferentes. Así que el vídeo está partido en dos trozos, ¿vale? No es que esté todo, o sea, están las dos cosas en el mismo vídeo, pero dividido en dos partes. Bien, nos vamos para el primer punto, que sería el origen, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que sería cómo se creó el Hipertitán. Y para esto hay ciertos factores que deberíamos tener en cuenta y a su vez os he dejado al final del panel, que lo veréis, unas miniaturas de vídeos que me interesaría que vierais para que veáis todos estos datos de una forma mucho más detallada, si os interesa claramente. Bien, el primer punto sería para hablar de Eren Yeager. ¿Quién sería Eren Yeager? Pues, en resumen, Eren Yeager es un joven herdiano, es hijo de Grisa Yeager y de Carla Yeager, que reside en el distrito Shingasina, hasta que fue atacado por el titán colosal del titán blindado, donde perdió tanto a su hogar como a su familia. Eren juró venganza y que exterminaría a todos los titanes de la faz de la tierra. Más adelante, después de los eventos de la serie, consiguieron reconquistar el distrito y posteriormente reconstruirlo durante los 4 años posteriores de Time Skip que vimos. Y bien, en cuanto a datos sobre Eren Yeager, es un humano, pero también pertenece a la raza de los titanes por tener sus propios poderes, si es un poco análogo, ¿vale? El tema este de que eres una persona que quiere exterminar una raza y te acabas convirtiendo en parte de ella. Creo que he visto esta serie con un vampiro, pero no me acuerdo ahora mismo quién es. Bien, en cuestión de altura pues 183, es un de género masculino obviamente, y está vivo. Y bueno, datos importantes para saber sobre Eren Yeager, que es una forma de definirlo, pues es el primer personaje que tiene 3 poderes titán. Tiene el atacante, que lo heredó de su padre, el fundador, que lo heredó de Frieda después de que esta fuese devorada por su padre, y el martillo de guerra Warhammer, que fue cuando él devoró a Eris Tybur, o la hermana de Willy Tybur. Y bien, o sea, es el primer personaje en tener 3 poderes. Ya se convirtió en el primero en tener 2, pero ahora también es el primero en tener 3. Luego también es que es el top 5 de su promoción de reclutas de la zona sur. La mayor cualidad que tiene Eren es que es bastante fuerte en cuestiones de voluntad, es muy firme y tenaz. Si bien es cierto que no es un personaje que a lo mejor sea físicamente poderoso, pero se ha mostrado que está bastante por encima del promedio. Lo único que su forma de actuar a veces le hace perder. Bien, luego también el hecho de que Ymir Fritz le entregó el uso completo de la coordenada en los caminos, y esto es una cosa que ahora pasaré a explicar. Y que el plan que tiene Eren es salvar a su propia gente a costa de extinguir al resto de humanos, que sé que hay muchas personas que no están a favor de los ideales de Eren, pero recordemos, no se trata en plan de promover la paz o cualquier otra cosa, sino que estamos en el punto de que Eren no tiene más que 2 opciones, o sea, tú ponte que cuando vas a hacer cosas de este estilo en una guerra, o esto lo puedes ver en un videojuego, en cualquier película, serie, etcétera, siempre van a haber 2 caminos. Está el punto de matar o que te maten a ti. ¿Y qué vas a elegir? ¿Vas a elegir suicidarte para que viva el otro? Eso es elección tuya, pero a fin de cuentas Eren está en contra de esto. Y bueno, con todos estos datos, vale, tenemos a Eren Yeager, ¿vale? Cogemos a Eren Yeager. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el caso es que Eren Yeager quiso acceder a más memorias, ¿vale? Quiso acceder a más memorias porque sabéis que los cambiantes pueden acceder a recuerdos entre ellos si hay contacto de sangre real u otra cosa. Vale, el caso es que Eren intentó, digamos, usar el titán fundador para poder acceder a recuerdos en el momento que besó la mano de Historia, que esto fue cuando estaban siendo premiados por sus hazañas del distrito Shingasina. Pero por desgracia accedió a la habilidad oculta del titán de ataque. Sí, es decir, en lugar de querer usar el fundador, acabó usando el titán de ataque. Y es que como Eren tenía 2 poderes dentro, no sabía qué utilizó. Entonces la cuestión es, ¿por qué con Historia Reis? Vale, pues pensad que las personas de sangre real que existían en ese momento, al menos que eran conocidas, eran Dana Fritz, la cual pues Eren mató, en plan por venganza después de usar la coordenada por primera vez. Sig Yeager, que en ese punto no se había revelado que pertenecía a la sangre real y estaba fuera de la isla, así que Historia Reis era la última de ese linaje.
En el momento que besó su mano, pues accedió al titán de ataque, a la habilidad oculta de poder ver fragmentos del pasado y del futuro. Y es por eso que empezó ya a trastocarse Eren claramente. A partir de ese momento, ¿vale? Ya Eren ya se empezó a quedar trastocado por todo lo que vio, pero no empezó a actuar hasta bastante más tarde. Entonces, ¿qué pasó? Pues que después de todos los sucesos que vimos, Eren y Zeke se aliaron, porque los dos tenían un plan muy diferente. Eren quería usar el fundador para extinguir a los humanos, mientras que Zeke quería extinguir a los eldianos mediante una eutanasia al hacerlos estériles. ¿Cuál es el problema? Que no podía utilizar el fundador como quisiera porque Historia Reiss no era un titán, así que en cierta manera no podía utilizar el fundador de una forma tan poderosa. Es por eso que salió con Zeke y los dos terminaron en los caminos, la dimensión de Ymir, donde Eren pues fue la primera vez que conoció a la fundadora, mientras que Zeke ya llevaba bastante tiempo allí, porque el tiempo pasa de una forma mucho más diferente, puede parecer eternidades y a lo mejor solo son unos cuantos segundos. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que tanto Eren como Zeke se acabaron traicionando tras revelar prácticamente sus verdaderos intereses. Pero Zeke tenía interés en hacer que Eren entendiera, porque pensaba que había sido manipulado por Grisa. Al final se descubre que Eren nunca había sido manipulado por Grisa, sino que fue al revés. Eren manipuló a Grisa utilizando el titán de ataque desde el futuro para alterar el propio pasado. Sí, es una cosa un poco bizarra, pero es tal cual como le he dicho. ¿Qué acabó pasando? Pues que Eren al final intentó alcanzar a Ymir, mientras que Zeke le dio la orden a la fundadora de que esterilizase a todos los eldianos, y ella se mueve porque es un títere para las personas de sangre real. Al final Eren prometió a Ymir que la liberaría de ese sufrimiento, que por qué tenía que estar básicamente atada a todo esto. Y es que, en cierta manera, no sabemos si Eren llegó a ver esos recuerdos de Ymir, pero en teoría ya se nos mostró que Ymir había sufrido, que había sido pues prácticamente embarazada en contra de su voluntad 3 veces. Y al final los titanes querían, por parte del Imperio Eldiano antiguo, que dominasen a la humanidad. Y Eren estaba en contra de eso. Es por eso que le pidió que le diese el uso completo del poder para liberarla y terminar con este mundo de mierda. Sí, básicamente fue una cosilla así. Es en este momento cuando Ymir le dio sus poderes a Eren y en la realidad solo habían pasado un segundo. Es en este momento cuando Eren, que recibió el uso completo de la coordenada, procedió a transformarse, saliendo una extraña criatura desde el cuerpo de Eren, saliendo del cuello y conectando a su cabeza, y fue en ese momento cuando se creó el Hipertitán. Bien, con todo esto ya hemos tocado lo que sería el origen, ya lo habéis visto, así que ahora vamos a hablar de lo que sería el Hipertitán, que es la parte clara del vídeo, pero he pensado que lo del origen os interesaría para tener un resumen claro de cómo ha sido todo el hecho. Pensad que he resumido toda la puta serie en 7 minutos, flipa. Bien, vamos con el punto principal. ¿Qué es el Hipertitán? Pues la definición más clara es que esta es una transformación que ha hecho Eren Jaeger después de que recibió el uso completo del titán fundador. Ya sabéis que el titán fundador es el único de los titanes que cambia su tamaño, su forma y su apariencia en función de su portador, ya que ya sabéis que por ejemplo el titán fundador llegó a ser femenino cuando estuvo en parte de Frieda, ya que tenía tenía pechos, tenía magumbos, ¿vale? Bien. En cuestión de datos básicos, ¿vale? Que esto sería una forma más simple. Bien, los nombres que se le han dado al Hipertitán varían mucho dependiendo del fandom o de la persona. Bien, Hipertitán es como se le conoce por el nombre que le di yo o por el nombre del fandom de mi canal. Luego también se conoce por Erensaurio, por una parte de la gran comunidad. También se le conoce técnicamente por la wiki inglesa o la japonesa, es decir, con el nombre correcto que es Titán Fundador Original, ¿vale? En teoría se considera el Titán Fundador Original, que puede tener más variantes, pero en sí es esto, o sea, Hipertitán, Erensaurio o Titán Fundador. Bueno, en cuestión de tamaño tengo que decir que es muy difícil estimarlo, ¿vale? Me he estado viendo las páginas donde aparece el Hipertitán bastante tiempo y no sabría decir exactamente el tamaño que tiene, pero es que dentro de cabe es exagerado. Yo digo que este supera los 1000 metros claramente, o sea, después de verlo, que no se ha visto el cuerpo completo, y cómo es la parte frontal y la parte trasera, es que claramente solo por el tamaño ya supera los 1000 metros. El rasgo que tiene es que es un esqueleto masivo. Sí, a diferencia de otros titanes, este por ejemplo es puro esqueleto y aparentemente es capaz de moverse, ya que si no, no se podría avanzar en la serie. Y bueno, y su portador es Eren Jaeger. Bueno, como ya dije en el origen, este Hipertitán o ser apareció en el capítulo 122 y su cuerpo completo casi fue visto en el 130. Y como curiosidad, sabéis que cuando el poder de Ymir Fritz se dividió en las 3 hijas, salieron 3 caminos, lo que significa que de los 9 que los 9 poderes antes estaban separados en 3, ¿vale? O sea, era un trío. Entonces, en cuestión de capacidad, el poder que tiene Eren actualmente es comparable al de una hija de Ymir Fritz, a Maria, Rose y Sina. Bien, vamos a centrarnos en el aspecto para que la gente se haga una idea de cómo es realmente. Bien, el caso es que el Hipertitán es un ser formado por 2 diferentes. Ya, ahora mismo entenderéis por qué. Bien,
Empezando por lo que sería la cabeza, es bastante similar al titán colosal, ¿vale? Tenemos lo que sería la cabeza del titán de Eren, la cual pues tiene las orejas puntiagudas, su rostro está bastante serio, se nos muestra con piel, se nos muestra con masa muscular por debajo de los ojos, en la parte del mentón, los dientes están casi expuestos porque digamos que la parte de abajo de la mandíbula no está formada, o sea, solamente se nos muestra pues huesos los laterales, se nos muestra la zona de la barbilla una gran cantidad de masa muscular, además de un labio inferior que sí que está bien formado y bastante piel en el lado, además de una melena gigantesca. Y si os digo que la melena mide más que un colosal, increíble, o sea, vale. La melena del pelo de Eren que crece, pero exageradamente, o sea, es que es gigantesco. Por lo menos contando cómo está la cabeza deformada, etcétera. Luego el color de los ojos es bastante difícil discernirlo. Algunos dicen que es amarillo, otro que es blanco, otro que es morado, pero no es que sea un rasgo muy relevante. Pero bueno, entre las orejas puntiagudas y todo, pensad que esto es la única parte que tiene masa muscular y tejido vivo. Después seguiríamos hasta lo que sería pues el cuello y tendríamos un torso completamente esquelético del titán de Eren, ¿vale? Lo que sería el titán de ataque. Este se nos muestra como que está colgandero de la estructura esta gigantesca, ¿vale? Se nos muestra pues unas costillas, se nos muestra los omoplatos, los brazos, que por cierto, tanto los brazos como esto están sujetos por unos cables, que se muestra claramente en las últimas imágenes. Hay como unas especies de cables o conexiones que están sujetando los brazos, los que por cierto no tienen en sí masa muscular ni nada. Supongo que estos cables, será para hacer la referencia a que se pueda manipular, porque claro, o sea, es que un hueso no se puede mover, son los músculos los que provocan el movimiento. Bien. Y luego continuando hasta aquí, llegando hasta lo que sería ya la parte de la columna, en las últimas vértebras, aquí es cuando directamente el cuerpo del hipertitán cambia radicalmente. Y es que se nos muestra una gigantesca columna, ¿vale? Una gigantesca columna o espina dorsal, que tiene unas púas bastante pronunciadas en su espalda, que de hecho hasta las conexiones llegan hasta las propias púas, no sé si llegará hasta todo, pero supongo que será por esto. Y además de ese costillar gigantesco que simularían ser las patas para poder desplazarse. El caso es que esta forma de espinas me recuerda similar al badajasaurio o al kentosaurio, por la forma en la que están puestas las espinas. De hecho, esta forma en la que se nos muestra es por eso que se le dio el nombre de erensaurio, por el hecho de que se asemeja bastante a un dinosaurio en cuestiones. Bien. La primera parte de las púas son bastante más pequeñas, están más dobladas, y luego más hacia lo que sería la parte más alta del cuerpo ya empiezan a ser mucho más altas y pronunciadas, descendiendo finalmente, y lo que se nos muestra como que la columna va encogiéndose, se va haciendo más pequeña. Es una cosa un poco rara de explicar, pero pensad que es como si la propia columna pues fuera un torso y se va haciendo más pequeño al llegar hasta la cintura. Luego al llegar hasta la parte final de lo que serían las patas, se nos muestra la otra mitad del titán de ataque de Eren, lo cual solamente quedan desde las últimas vértebras, lo que sería pues la pelvis y las piernas que aparentemente están colganderas y que no se desplazan, aunque se nos mostró en el capítulo 122 que tenían, y en el 123 que tenían como tejido muscular. Pero bueno, esto se nos queda una cosilla así bastante extraña. De hecho, la forma del hipertitán es bastante comparable a lo que pasó con Rod Reis. Ya señalé en su día que la forma de los titanes depende mucho del ambiente, de las heridas y de todo. Vale, pensad que Eren inicialmente cuando se transformó, la transformación fue extraña, ¿vale? Porque salió algo desde el cuerpo hacia su cabeza y se nos mostró cómo se empezaron a generar lo que serían, ¿vale? O sea, se empezó a generar las costillas y la parte superior del titán y su cabeza, pero esta empezó a crecer increíblemente grande. Y luego, al continuar más hacia adelante, es cuando empezó a crecer la estructura esta gigantesca, que es lo que vio Reiner. Que por cierto, el hipertitán cuando empezó a construirse o a crearse, fue hacia los cielos, porque si se hubiera creado hacia enfrente hubiera reventado todo. Pero bueno, empezó a crearse hacia el frente. Esto explicaría el por qué tiene esta forma, y es que cuando Eren se empezó a transformar, él se empezó a convertir en su titán normal, pero este ser, digamos, fue lo que se empezó a agigantar también, y es por eso que Eren estaría como partido en dos, es decir, está su titán y en medio de la columna en una parte cortada y está metido este gigantesco ser. Que por cierto, como una anotación principal, Eren es un titán cambiante, ¿vale? Recordemos que Gabi le petó la cabeza. Salió esa cosa desde su cuerpo y se enganchó a su cara, ¿vale? O sea, a su cabeza. Y se empezó a transformar. ¿Os habéis parado a pensar que cuando Eren se transformó, que supuestamente iba hacia los cielos, se supone que... Lo digo. O sea, pensad, si se ha transformado con su cabeza y los titanes, por lógica, regeneran todas sus heridas excepto la ropa, ¿qué os pensáis de Eren ahora mismo?
Pues si alguno lo está pensando, efectivamente, si la cosa ha sido coherente y el cuerpo no se ha unido, porque esto no es Ghoul, o sea, esto no es Tokyo Ghoul, no se pueden unir las partes que faltan, en teoría Eren está desnudo dentro del Hipertitán. Y diréis, pero Desti, ¿cómo que puede estar desnudo dentro del Hipertitán? Pues porque, como he dicho antes, esa cosa, ¿vale? Ese ser extraño salió desde su cuerpo, desde su cuello y se enganchó a su cabeza. Si la cabeza se ha regenerado y el cuerpo ha sido completamente destrozado, o el original de Eren está en pelotas dentro, porque se ha regenerado todo su cuerpo. Quizás el cuerpo a lo mejor sea tejido muscular y no esté bien formado del todo, pero pensad que desde que pasó esto no se nos ha vuelto a mostrar el cuerpo de Eren. Y en teoría, como el titán se crea a raíz de esto, Eren tendría que estar en el interior de la cabeza, porque es lo único que hay como tejido muscular, a no ser que con el poder del titán martillo de guerra lo esté controlando a distancia. Que eso es otra. Las habilidades que tiene el hipertitán son básicamente las mismas que tiene el titán de Eren, a excepción de sus grandes fuerzas y ataques masivas. La primera es la habilidad del titán de ataque, que le permite ver sucesos futuros y pasados, pero se supone que esta capacidad solamente la podía usar con el tema de la sangre real, así que nos faltaría ver realmente si esta habilidad sigue permaneciéndose. Luego también tenemos la habilidad del titán fundador, que le permite comandar, manipular y hablar telepáticamente con los herdianos y los titanes, y de hecho lo está haciendo hasta ahora, porque ha mandado a los titanes colosales a atacar, y él mismo se ha ido con ellos para asegurarse de que los titanes efectúen su trabajo. Porque es más que obvio que pueden llegar a intentar a detenerlos. Aunque utilicen armamento, no podemos descartar que Eren, al estar allí, pues haga que las personas... aparte que se caguen vivas, porque solamente con la presencia de Eren ya todo el mundo huiría, por el gigantesco tamaño que tiene. Luego también tenemos la última habilidad, que es la habilidad del titán martillo de guerra, que le permite poder manipular en teoría este hipertitán a distancia, así como crear endurecimiento en casi cualquier forma a su completa voluntad. Claro, no sabemos el tema de la energía de Eren cómo funcionará actualmente, pero como recibió el poder extremo del titán fundador, en teoría tiene que tener una gran cantidad de energía extrema. Pero pensad que su cuerpo ha sido creado y solamente se nos muestra esqueleto. No se sabe si es porque solamente tiene 3 poderes en lugar de los 9. Y seguramente no sabría decir si el hipertitán se volvería un ser completo en cuanto asimile el resto de poderes. No lo sé realmente, pero bueno, en cuestión de todo lo que estamos viendo hasta ahora, estas serían las habilidades. Pensad que el tema de la sangre real y el tema de la sangre de los Ackerman y su clan, estas habilidades son aparte. Pero no sabemos si Eren podría llegar a tener un poder despertado o podría tener las capacidades ocultas de los titanes, porque ahora la sangre real ya no tiene efecto, ¿vale? La sangre real ya no tiene ahora mismo un efecto en él, en teoría, que igual Isayama nos dice lo contrario. Y el tema del poder despertado es complicado, se supone que es una capacidad que te permite acceder a los caminos para mejorar de tu propia experiencia y conocimiento. Y Eren está más que conectado a los caminos, así que tiene que tener el poder despertado también. Y en cuanto a las demás cosas que podríamos decir, pues obviamente es que es increíblemente fuerte y destructor. O sea, básicamente es como si estuvieras comparando a Godzilla. Pero ojo, pensad que Godzilla y el hipertitán son dos cosas diferentes. Al menos el hipertitán hasta ahora solo se nos ha mostrado pues como un ser que aparentemente tiene una forma extraña, porque no sabría decir cómo se desplaza. Solamente se nos ha mostrado que va desplazándose con las costillas, quizás es que las esté moviendo como si fuera una especie de 100 pies. Y se está desplazando. El hecho de que tenga cables que se nos muestre que estén enganchados a los brazos y al torso del cuerpo original de Eren, quizás nos haría la referencia de que Eren está en algún lado, no tiene por qué necesariamente estar en su cabeza, y puede que esté desde una de la parte más alta de las púas, y él con el endurecimiento lo esté controlando todo, porque recordad que con el titán martillo de guerra no te hace falta estar presencialmente para poder controlarlo todo. De hecho, no sabría decir si podría dejar un cable en la isla e irse para adelante, pero claro, no es recomendable porque a la que cortes el cable el titán se vuelve inútil, así que Eren seguramente sí que está en el hipertitán, pero que esté en la cabeza o en la nuca no tiene por qué ser necesariamente ahí. A fin de cuentas Eren no es tan tonto, no se va a quedar siempre en el mismo punto débil, más porque cualquier ataque aéreo le podría acabar dando. Y en fin, gente, no sé qué más contar sobre el hipertitán. Si me he dejado alguna cosilla os la responderé en comentarios. Pero bueno, me ha gustado bastante y ya tenía ganas de traer este vídeo. Y sobre todo, si hay más datos posteriores y hay una gran cantidad de cosas para añadir, ya sacaría una tercera parte del mismo. Ah, y como siempre, recomendar los enlaces de mis novelas en Wattpad, mi spin-off propio de Shingeki no Kyojin, que es digamos una historia alternativa, pero con elementos del canon original. Ahora sí, muy buenas gente y hasta la próxima.